La Fran, ahí te estuve corrigiendo las cosas, ¿están todas bien? Lo del presente simple por ahí es lo que más te cuesta, lo que tenés para ahí algunas dudas. El primer ejercicio igual del presente simple está todo bien, las que hiciste están todas bien. Trata de completar las otras, que son las que te faltaron, pero las que hiciste están todas bien. Y el segundo ejercicio, viste que en el segundo vos tenías una oración, por ejemplo, vamos a suponer que tenías My mom has dinner, vamos a suponer. Y cada eso había que pasarlo en negativa y la misma en pregunta. Siempre tenés que pensar en la estructura de una oración. Este My mom has dinner, por ejemplo, estaría en afirmativa. Vos a eso mismo lo tenés que pasar en negativa. Una negativa siempre arranca con la persona. En este caso, my mom. ¿Sí? Porque siempre tenés que respetar la misma persona que tenías en la oración de arriba. Ahora vos tenés que pensar que la negativa siempre va a llevar don't o doesn't. Si vos tenés my mom, que es un she, que es ella, va a ir el doesn't. Por eso vas a poner my mom doesn't. Ahora, después del don't y del doesn't, el verbo siempre va en infinitivo, es decir, que el verbo queda en su forma original antes de hacerle un cambio, ¿sí? Sería como a vos te parecía antes entre paréntesis. Eso es el verbo en infinitivo, el verbo que vos no le agregas ese, que no le agregas nada. Entonces, como acá tenés has, la forma del infinitivo del has es have. Por eso vas a poner have, ¿sí? My mom doesn't have. Y ahora lo que sigue la oración, que es el dinner. Esa te quedó en negativa. Después, si yo la misma oración la tengo que pasar en forma de pregunta, fíjate que en el cuadrito que habíamos hecho, las preguntas siempre arrancan con do o con das. En este caso, como estamos hablando de my mom, que es un ella, la oración va a arrancar con das, porque el she va con das. Entonces ponemos el das, ahora ponemos la persona de la oración, la persona es my mom, y ahora tenés que pensar que el verbo va en infinitivo, es decir, de vuelta, sin agregarle s, sin hacerle ningún cambio. Entonces nos quedaría como have, y lo que sigue la oración, have dinner. ¿Sí? Y ahí te quedó armada la pregunta. Vamos a hacer otra. Vamos a suponer que estaba en pregunta y que decía, do you watch TV? Ahí. Esta misma la tenés que pasar en afirmativa. La afirmativa, como dijimos, siempre arranca con la persona, sería you. Ahora va el verbo en infinitivo porque el you no hace cambio con el verbo, o sea que quedaría como watch. Y lo que sigue la oración, TV. Ahí nos quedaría la forma del afirmativo. La misma pasada negativa, de vuelta, arranca con la negativa. Entonces sería you. El you va con el don't. Es don't. Y el verbo en infinitivo. Watch TV. Ahí quedó en negativo. Vamos a suponer que tenías una pregunta pero con she, he, it. Vamos entonces a poner, por ejemplo, does Tomás play football? No tengo que pasar la afirmativa, entonces arranco con la persona. Como tengo un he, la regla me dice que con he, she o it el verbo lleva ese, o sea que en vez de play voy a poner plays. Y ahora lo que sigue la oración, fútbol. Esa queda en afirmativa. Para la misma la tengo que pasar en negativa. La negativa también arranca con la persona, en este caso Tomás. Ahora pienso, Tomás, que es un he, va con el doesn't. Entonces doesn't, después del doesn't, el verbo va en infinitivo. Doesn't play football. O sea que ahí me quedo en negativa. ¿Sí? Bien, y el ejercicio de arriba de este, que es el que tenías casi todo, o sea, todas las que hiciste están bien, te faltaron completar algunas. Todas las otras están bien. Vamos entonces a hacer una, por ejemplo, que está en negativa. Vamos a suponer que vos tenías my father, rayita para completar, tenis, y entre paréntesis tenías not play. Siempre que a vos te aparece entre paréntesis el not,
este not te va a cambiar por un don't o por un doesn't, siempre dependiendo de esto, de la persona que vos tengas en la oración. Entonces, como acá estamos hablando de un he, yo ahí tengo que pensar cuál va con he, si va don't o doesn't. Con he usábamos el doesn't. O sea que vas a escribir doesn't y la regla dice que después del doesn't el verbo va en infinitivo. Tu verbo es esto, play. En este caso es play. Entonces, doesn't play. Así te quedaría completo. ¿Sí? Vamos a suponer que tenías una pregunta para completar. Tenías así, Peter lunch, vamos a poner. Ahí, ahí está. Tenemos esta pregunta. La pregunta siempre vas a tener dos rayitas para completar, la del principio y la de después de la persona. La del principio siempre va a ir do o das, porque la pregunta siempre arranca con do o das. Entonces, en este caso tenés Peter, o sea que iría das, porque es un he, y el he va con el das. Entonces, das Peter y ahora te falta tu verbo. Tu verbo es lo que está entre paréntesis. Según la regla, cuando tenés pregunta, el verbo queda en infinitivo, o sea, queda tal cual como estaba entre paréntesis. Entonces, have. Vamos a ponerlo con rojo, ahí está. Have, ¿sí? Vamos a hacer otra. Vamos a suponer que tenés una negativa. Que tenés you, rayita para completar. No, negativa ya hicimos, una afirmativa. Dinner. Y entre paréntesis tenemos have. Bien. La afirmativa, tenemos que fijarnos en la persona que tenemos. En este caso tenemos you. Como tenemos you, el verbo no va a cambiar. ¿Sí? Entonces voy a completar con el have. ¿Por qué? Porque tenemos have entre paréntesis. Y la regla dice que con I, you, will, they, el verbo no cambia. O sea que me queda you normal. ¿Sí? No hago ningún cambio con el you. Acá. ¿Sí? Vamos a suponer que tenés una afirmativa con she, he, it. Que tenés Tom, English. Y entre paréntesis tenés study. Tenés Tom, que sería un he. La regla dice que con he, she, it, el verbo va a agregar s o es. Entonces, fíjate que study tenía la excepción que terminaba en y y que antes de la y hay una consonante. ¿Te acordás que cuando tenías la regla de consonante más y, lo que se hacía era sacarle la y al verbo, o sea que nos quedaría así, stud, y ahora le agregamos y latina, es. Esto pasaba siempre cuando terminaba en y y antes de la y había sido una consonante. ¿Sí? Porque si llega a haber vocal, como en el caso de play, solamente le agregamos una S. Y esto aplica solamente para she, he, it. ¿Sí? Porque si vos tenés, por ejemplo, I, rayita para completar, English, y entre paréntesis tenés el study, como estamos hablando de I, no hace nada el verbo, ¿sí? Solamente se queda en study, porque tenés un I. Queda ahí. Bien, sería eso. Cualquier cosa que no entiendas, avísame y te lo vuelvo a explicar.